Bueno, acá comenzamos en el tema, en esta misma sala, nos reunimos con los docentes que tenemos a cargo el curso de logística y de capacitación y nos preguntamos todos los años qué herramienta va a agregarle valor a la gestión de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a la actualidad. Y nos encontramos particularmente en estos últimos años ante una coyuntura realmente desafiante, con muchos cambios. ¿Y por qué decimos que esta coyuntura es desafiante, con muchos cambios? Bueno, porque el mundo venía en un tema de globalización, se venía afianzando en una globalización, en un intercambio comercial. De repente había algunos indicios de proteccionismo, como podría ser el Brexit o como la tensión geoeconómica entre Estados Unidos y China, pero se iban afianzando las herramientas de comercialización, se iban afianzando las herramientas de financiación hacia un mundo globalizado y de pronto, con la pandemia, esa tendencia globalizadora pasó a ser el mundo más proteccionista en décadas. Todos los países cerraron sus fronteras, todos los países confinaron a parte de la población a sus hogares. Y esto provocó que se cortara la oferta y la demanda y hubiera las disrupciones que todos vimos y los bloqueos que todos vivimos. En Uruguay tenemos un caso emblemático, el crucero Mortimer, que no lograba que los puertos lo autorizaran a atracar hasta que en Montevideo se creó un corredor humanitario que posibilitó que los pasajeros pudieran volver a sus países. O sea que estábamos en ese nivel en donde las cadenas de suministro y las disrupciones de la cadena de suministro se pusieron en la agenda. Estaba en la agenda, bueno, va a haber que estudiar, va a haber que ver cómo se evalúan, las políticas de inventario, a ver si el justo a tiempo ya es tan válido, a ver si las diferentes especializaciones en el mundo se mantenían como hasta el momento, con Asia particularmente produciendo y el resto del mundo dando servicios y consumiendo. Y se puso en la agenda el tema. Pero de la pandemia, a diferentes ritmos, los países fueron saliendo. Fíjense que China recién logró salir en noviembre del año pasado. O sea que la pandemia aún tiene sus incidencias y aún tiene sus consecuencias. Pero estamos saliendo de la pandemia. Pero se adicionaron la guerra de Rusia con Ucrania, más componentes de disrupción en la cadena de suministro. Ahora la guerra de Israel y de Hamas. O sea que conflictos bélicos que afectan las disrupciones, afectan el funcionamiento de la cadena de suministro. Y sumándose a estas consideraciones, tenemos los aspectos o las disrupciones derivadas del cambio climático. Ayer nomás en México, Acapulco, quedó completamente aislado, ni siquiera el presidente tenía acceso a la comunicación. O sea que los cambios climáticos cada vez están influyendo más y en las disrupciones de la cadena de suministro.
el canal de Panamá estos años enfrentó el tema de la sequía. Fíjense, un punto de corte entre el Atlántico y el Pacífico tan importante para las líneas marítimas. O sea que la economía se va empezando a enfrentarse a cuestiones o tensiones geopolíticas, a tensiones creadas por el medio ambiente, y se le suma también un cambio social. Un cambio social en dos aspectos. Primero, las políticas de género, inclusión, de diversidad, que también deben de ser tenidas en cuenta en la gestión de las empresas. Y por el otro lado, hay una reestructura en las cadenas de suministro y la localización de las empresas. Estamos viendo un mundo en que se está pensando en la salida de las empresas de China. El 90%, según los estudios y las estadísticas, en Estados Unidos, el 90% de los CEOs están pensando en la relocalización. La relocalización que puede ser mismo en Asia, puede ser México, Canadá, cerca, lo que se llama el nearshoring, o mismo en Estados Unidos, lo que sería el onshoring. O sea, eso va a cambiar o va a tener incidencia en las estructuras, en el desarrollo organizacional, y por lo tanto también va a traer consecuencias laborales. ¿Verdad? Si hay Gonzalo, qué vergüenza, te interrumpo un segundo. ¿Estás presentando algo en pantalla? ¿Perdón? ¿Estás presentando algo en pantalla, compartiendo algo? No, no, Ok, nada. Estoy perfecto. tratando de conversar y de exponer. No Ah, soy muy amigo a hablarle eh, a una diapositiva. Sí, me excelente. gusta tenerle la vista, aunque sea a través de la pantalla de los otros participantes. No te preocupes, continúa. Bien, entonces les decía o les mencionaba que tenemos cambios disruptivos en diferentes áreas medioambientales, de tensión geopolítica. Ahora estaba diciendo sobre el área social y las consecuencias de la relocalización de las empresas, que también va a traer cambios en el ámbito laboral, esas cuestiones que, por ejemplo, en Estados Unidos ahora llevan una huelga de 45 días en el sector automotriz. O sea que, bueno, se van a empezar a ver cambios de acuerdo a las medidas que vayan tomando las empresas de esa relocalización de las empresas. Y no solamente esa relocalización parte por empresarios de Estados Unidos. Mismo los chinos están pensando en relocalizar sus empresas. Tenemos el ejemplo de la BYD, que está intentando o ya planificó un establecimiento, una fábrica de baterías en Hungría. Está pensando en una fábrica de autos en Europa, probablemente en España. Se hablaba de Vigo, pero todavía no está decidido. Lo que sí está decidido que se va a trasladar a Brasil, o sea que próximamente tendremos una fábrica de BYD en Latinoamérica. Y como ven, bueno, esto va a traer, tenemos en definitiva, para ir resumiendo y compactando el tema, cambios muy disruptivos en el área social, en el área ambiental, en el área con tensiones geopolíticas y con un avance tecnológico permanente y muy disruptivo. Aquello, cuando nace la, la fabricación 4.0, soñábamos con la cadena de suministro 4.0. Y si miramos la tecnología que tenemos hoy en día,
nos encontramos que tenemos almacenes automáticos, almacenes automatizados, equipos autónomos que hacen las cargas y la descarga dentro de los almacenes, equipos que preparan los pedidos. Desde hace tiempo que ya está asentado la orden del pedido y el pago a través de la web. Tenemos camiones autónomos, tenemos barcos autónomos. O sea que la tecnología ya permitiría una cadena de suministro completamente tecnológica, completamente manejada automáticamente a través de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquinas y de las conexiones a través de Internet. La tecnología aporta. Y todo eso se va dando en un ambiente de una economía que en los próximos pasos aparece como restrictiva. El Comité de Verano de la Unión Europea ya en su pronóstico da una economía restrictiva para Europa por los valores, los cambios, los costos energéticos y las medidas para combatir la inflación. Estados Unidos en junio estuvo a punto de no pagar su deuda externa. Minutos antes el Congreso aprobó elevar el monto de endeudamiento y se endeudó para pagar deuda. Hoy en el Congreso recién nombraron un presidente de la Cámara de Representantes, están en un periodo de 45 días para votar el presupuesto y que si no es aprobado puede paralizar el gobierno de Estados Unidos con las consecuencias que puede traer. China venía en crecimiento del 10%, bajó un 5%, un 4% y tiene problemas en el sector inmobiliario. O sea que nos encontramos ante una economía restrictiva a nivel mundial para los próximos años. Entonces, tenemos una economía restrictiva en los próximos años, con cambios abruptos en áreas sociales, en áreas tecnológicas, en ambientes geopolíticos, en áreas sociales. Bueno, la herramienta que nosotros vemos que puede agregar valor es la normalización en estándares internacionales. ¿Por qué? Porque es realizada por expertos en las áreas a nivel internacional y son probadas y modificadas de acuerdo a los diferentes movimientos que existan dentro de la actualidad. Como bien mencionaban hoy, hay 348 comités. El 344 es el de logística e innovación en la logística, que va a tener 12 miembros y 15 observadores y se va a dedicar a la estandarización, a las técnicas, a los procedimientos, a los diferentes procesos, particularmente en lo que se refiere a la distribución, lo que es distribución en el área logística, específicamente sobre distribución. Pero hay 348 comités que prácticamente abarcan todas las áreas imaginables. Y dentro de esas áreas imaginables se encuentran justamente estas que estábamos planteando como que van a ser disruptivas en la cadena de suministro. Tenemos la ISO 26000, que es sobre responsabilidad y social empresarial, o sea que atiende los problemas éticos, los problemas sociales y los problemas de medio ambiente, que a su vez hay una norma específica sobre gestión ambiental que es la 14000. Nos encontramos con la 31000 que habla de la gestión de riesgo, todo lo que estábamos conversando, tema de la gestión de riesgo. Más específicas, la 28000 sobre seguridad de la cadena de suministro, 39000 sobre seguridad vial.
en estos aspectos y muy importantes, con cuestiones relacionadas a la tecnología, están la 20.000 y la 27.000 sobre la tecnología de la información y seguridad de la información. La 10.001, satisfacción al cliente. Y bueno, después sobre la 45.001, sobre salud y seguridad laboral, que vamos a atender específicamente en esta webinar. Después ahí, en otras áreas como la energía, activos, inocuidad alimentaria. Ahora, a la empresa en sí mismo, ¿por qué la estandarización, por qué la normalización le da una ventaja competitiva, le agrega valor? Y por qué a las empresas certificadas la normalización las compromete a pensar en el largo plazo y fijar un objetivo en el largo plazo, pero también a fijar objetivos intermedios y a fijar indicadores con la documentación respaldante necesaria. Entonces, tiene una visualización a largo plazo y los indicadores que si marcan que o dan las alertas que algo no está funcionando como debería o nos estamos apartando de los caminos, podemos ir adaptando, modificando, cambiando esos objetivos intermedios, pero siempre pensando en el largo plazo. Y tenemos para tomar decisiones acertadas, decisiones documentadas, esa documentación respaldante que nos comprometemos a hacer cuando nos certificamos. Por otro lado, la certificación en calidad, por poner un ejemplo, la más extendida, hay millones de empresas certificadas en más de 200 países. O sea que cuando las empresas van a hacer negocio, cuando están van a negociar, van a hacer alianzas, van a hacer asociaciones o simplemente un negocio, ya saben que cuando van a entablar la relación, la otra empresa ya cumple con diferentes parámetros. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con estándares internacionales. Y eso hace que muchas cuestiones ya estén solucionadas. Y eso acorta los tiempos. Y si acorta los tiempos, en la cadena de suministro, acorta el tiempo del producto de llegada al mercado. Y se acorta ese tiempo, se ahorra en inventario simplemente por tener menos días de inventario. Y además está menos expuesta al riesgo, porque menos tiempo que está en condiciones de ser afectada por algo que esté cambiando. O sea que entonces tenemos la opción de una gran ventaja. ¿Por qué? Y porque se logra estar o mejorar los inventarios, mejorar los tiempos de riesgo, tener las decisiones documentadas, apoyadas por la información correspondiente. Bien, entonces, para ir resumiendo y ya sobre el límite del tiempo asignado, tenemos una economía circular, una economía preocupada por el medio ambiente, una economía preocupada por la diversidad, por la inclusión, por las cuestiones sociales, una economía restrictiva, o sea que no va a haber grandes capitales, no va a haber grandes inversiones porque los créditos y las tasas de crédito van a ser mayores. El ambiente entonces es complejo. Para esa complejidad, lo mejor es tener una herramienta estandarizada a nivel mundial que nos permita tomar decisiones acertadas. Entonces la normalización aparece como esa herramienta que va a agregar valor y que nosotros en los últimos años se ha mantenido como una de las herramientas importantes para la capacitación. Y si decimos que estamos en una economía digital y que la normalización es
la herramienta apropiada, un instrumento que junte los dos conceptos aparece como lo ideal. Pero de eso va a hablar mi compañero sobre la norma 45001 en ISO Tools.